Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más a estas secciones de charlas y conversatorios que el grupo, nuestra comunidad Proyectar, tiene para todos ustedes. Proyectar hoy es una comunidad con más de 888 arquitectos colegiados de todo el país, donde damos esta serie de charlas los martes y los jueves. Entonces, cordialmente invitados. Hoy nos acompañan arquitectos, estudiantes, ingenieros, público en general. Muchísimas gracias. Por favor, si tienen alguna consulta por orden, levantar la mano o realizarla mediante el presente chat y ahí nosotros vamos como moderadores dándoles el espacio. Agradecemos Ujú. tener los micrófonos apagados, por favor, para no No, entorpecer yo creo que se la tenía relación que vamos a que tener de la cortar la luz charla. de él. Voy a ir apagando unos cuantos micrófonos, disculpen. Gracias. En esta ocasión, tanto Gerardo Díaz como mi persona usualmente somos los moderadores de la actividad, pero también Jonathan Soto, arquitecto de la experiencia en planes de reguladores, nos va a ayudar hoy. En cualquier momento se nos va a incorporar el señor Gerardo Villalobos. Él, además de experiencia municipal y de planes reguladores, nos puede evacuar unas cuantas consultas. Entonces, para dar un preámbulo, mientras don Gerardo se conecta, quería comentarles que el periódico La Nación, el día 8 de octubre, hizo una publicación sobre planes reguladores donde le pusieron el título Planes reguladores sin sentido. Entonces, queríamos empezar un poco el tema en base a esta publicación que fue compartida por el arquitecto Randall Arias en el chat, en la comunidad de Proyectar, y comienza de una forma muy general indicando que se puede decir que este anglicismo es usado como un adjetivo para calificar algunos de los planes reguladores vigentes o en trámite. Es un eufemismo para evitar herir la sensibilidad de más de uno de los proponentes o de quienes lo aprobaron. Una cosa es la metodología científica y otra muy distinta es la razón conceptual con que se aplican ciertos métodos en la elaboración de los planes reguladores. Ojo, qué interesante, ciertos métodos, como que si todos tuvieran distintas recetas. Ahora bien, algunos tienen como fondo conceptual proteger al medio ambiente de las acciones humanas, otros se basan en la filosofía de que el hombre debe protegerse de los caprichos de la naturaleza y prevenir catástrofes. Entre ambos conceptos se debate la gama posible de intermedios, casos concretos de ciencia mal aplicada a la regulación del espacio son las fallas tectónicas y en particular aquellas calificadas de activas. La mayoría son dibujos en mapas sin que se haya comprobado científicamente ni su ubicación, ni su geometría, ni su actividad. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de ciencia mal usada por la administración, entiéndase municipalidades, que obligaba a los administrados, entiéndase habitantes, a hacer el trabajo que les corresponde. Si mi lote se ubica, ponen como ejemplo, dentro de la zona de 50 metros a cada lado de una de las fallas tectónicas supuestamente activas en un cantón, que insisto, son solo dibujos sin comprobación científica real y verificable, el municipio, en virtud de la aplicación del plan regulador, me mandará a realizar un estudio neotectónico que les demuestre si la falla existe o no en ese sitio. Y aún peor, a demostrar si la susodicha falla está activa, ya que es la condición de actividad la que produce la restricción en el uso del suelo. Lo dejo hasta ahí. Hay varios ejemplos más, hasta con el tema del recurso hídrico. Es una nota interesante y gracias a esta nota se dio cavidad para poder aplicar o empezar a hacer este conversatorio. Entonces, pongo en acotación estas tres consultas que queremos ver a hoy. Por favor, todo aquel que tenga experiencia o quiera comentar del tema, les agradecemos que hagan su intervención. Levanten la mano y coméntenos al respecto. ¿Qué consideran ustedes? ¿De qué se trata en sí? ¿Qué es un plan regulador? ¿Hacia dónde vamos? Muy importante. Y nosotros, como profesionales, como habitantes, como usuarios, como representantes administrados, si trabajamos en municipalidad o no, ¿qué podemos hacer? Queremos escucharlos, qué desean comentar al respecto y qué conversatorio podríamos tener hoy
Recordemos que tenemos 1 hora y media para desarrollar el tema. Entonces, les escuchamos. Por favor, levantar las manos quien desee realizar una intervención. Bueno, saludos para todos. Jonathan Soto de Nicoya. Quiero solo dejar un parámetro. Me parece que el comentario que se expuso en La Nación, pues para mí fue un comentario porque los planes regulares tienen todo un asidero legal y tienen todo un sustento sobre el cual se plantea. Una de las cosas más importantes, y esto igual en la academia se puede ver, se puede intentar reflejar de una forma mejor, es que un plan regulador debe ser en realidad un plan de desarrollo urbano. No debe ser un plan que regule o que limite. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta. No le gusta que le limiten su propiedad. Ejemplo claro, en zonas como, eh, en zonas como Guanacaste, Punta Arenas, Limón, son zonas que no han sido reguladas. Entonces, al no ser reguladas, pues tienen este factor de dejar hacer, dejar pasar. Cuando entra un proceso de regulación, pues ya hay un lineamiento claro de cuáles son las mejores zonas, las zonas más propicias para diferentes actividades. Por ende, en muchos de nuestros pueblos encontramos a la par de zonas de talleres, encontramos zonas habitacionales sin un claro orden de qué va primero, qué va después, y eso genera al fin y al cabo un desorden en la trama urbana. Eh, Hablando específicamente de Nicoya, en 1982 fue que se planteó el plan regulador de Nicoya y desde el 82 no se ha hecho, no se ha podido eh, pues cambiar este plan. Si bien han habido procesos e intenciones, y sé que sí lo hay, sé que se están desarrollando, pero no se ha concretado para que se pueda decir, bueno, hay una renovación en el plan regulador. De hecho, hay mayor afluente en planes reguladores costeros que en planes reguladores cantonales. Otra cosa, existe todo un marco jurídico, como les dije, o sea, el INBU es el ente rector de esta materia, pero también en tema ambiental es SETENA. Y los índices de fragilidad, que el comentario que hacía el compañero, pues tiende a tener no una claridad para mí, porque hay que hacer toda una serie de estudios para los índices de fragilidad. Y los índices de fragilidad no lleva una línea de un solo profesional, sino lleva un equipo de profesionales, dentro de ellos trabajadores sociales, dentro de ellos geólogos, para poder, en base a esto, presentar, porque cada una de las líneas de los índices de fragilidad son muy diversas. Entonces, eso es importante que se debe tener en claro a la hora de poder plantear un plan regulador. Como les dije, el plan regulador como tal, para mí, son necesarios para las comunidades si van a venir a regular y a delimitar el uso de los territorios, pero a la misma vez vienen a ayudar mucho en zonas donde deben haber colchones, donde no debe llegar la trama urbana, como zonas de inundación, zonas de desliz, de desclave. Todas esas zonas deben ser, y por ende zonas, como son zonas de protección y a la misma vez refugios. Entonces, el plan regulador al final viene a recolectar toda la información, la mete en un mismo elemento donde puede ser muy fácil para los técnicos de las municipalidades delimitar el alcance de este plan. Tatiana. Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan. Sí, yo soy una que coincido totalmente que los planes reguladores son súper útiles, son necesarios. Me encantaría sinceramente escuchar el comentario de alguien que considere del todo que el plan regulador no es útil y que en realidad creen que hay otra mejor opción. Me encantaría sinceramente escucharles porque definitivamente tenemos que ordenar la casa y tenemos que ordenar nuestro país porque hay muchas irregularidades que se dan a nivel nacional.
Yo estaba leyendo, estaba viendo, ejemplo, la página del Limbo, como bien comenta Jonathan, y, y bien se identifica que hay dos tipos de planes, ¿verdad? Los planes reguladores urbanos y los planes reguladores costeros. Leía también, perdón, que a nivel de planes reguladores dice, según la Ley de Planificación Urbana 4240, indica en el artículo 1 que el plan regulador es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento gráfico o suplemento la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas. Pueden ser instrumento de ayuda urbana o bien marítimo terrestre. Según el caso, según sea el caso, así serán los requisitos. Y ojo qué interesante este dato. Hoy, 15 cantones en el país no han iniciado ningún proceso y existen 99 planes costeros vigentes y 4 en proceso. Ahora bien, ¿cómo se hacen aquellos que no hay planes reguladores? ¿Cómo se ordena esto? ¿Qué tan necesario es? ¿Existirá alguna otra mejor herramienta para poder lograr esto? ¿Qué pasa cuando no hay planificación? No sé. Dejar hacer, dejar pasar. Ah, Al no haber planificación, lo que es un dejar hacer, dejar pasar prácticamente, exacto. porque no hay nada que ahí es lo que te digo yo en el tema del desorden en la trama urbana, que a la par de un núcleo habitacional o un núcleo de viviendas, pues existen talleres que puedan estar haciendo bulla a altas horas de la noche. También a la par pueden existir lugares con alto producto químico o algo así, y no hay nada, absolutamente, el Estado no tiene cómo decirle, usted no puede ubicarse ahí porque no hay nada que limite. En un plan regulador se delimitan zonas industriales, donde es donde deben ir todas estas actividades. Se delimitan lo que son zonas residenciales y se delimitan zonas comercial, y aún así el plan regulador tiene un alcance mayor en la variable de hasta comercial central, porque usted ve que en San José, en el centro de San José, en el centro de Heredia, en el centro de Alajuela, estos lugares te permiten tener comercio al filo de la acera. Actualmente nos regimos meramente por la ley de construcciones y se tiene que dejar el retiro, se tiene que dejar una serie de cosas que en buena teoría, ya teniendo un buen plan regulador, eso no se plantearía. Totalmente. ¿En cuántos lugares no hemos visto que están el montón de construcciones en laderas? ¿Cuántos han ya cedido a ciertas laderas y están construidos hasta sin permisos? Y no hay planes reguladores que regulen, como yo no dice la palabra eso, y que no estén ni mapeados. Tarde o temprano, ¿a quién le cae la responsabilidad? ¿Al usuario, a la persona que nada más lo construyó ahí? ¿O tarde o temprano cae la responsabilidad al municipio? Y también habemos profesionales se trabajan en los municipios, entonces tarde o temprano, ¿a quién le cae la responsabilidad? Y es lo importante de la planificación, no solo en esto, sino en todo lo que hagamos diariamente, ¿verdad? Porque esto es lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Y ahora, insisto, aquellos que no tienen planes reguladores, ¿en qué están cayendo? ¿Será muy tarde ya empezar a regularlos? Hay un tema con el lineamiento, los planes reguladores, la ley exige, la misma ley dice que cada 5 años los municipios deben estar reformulando sus planes reguladores, porque las realidades cambian cada 5 años. Así. El tema es que tenemos actualmente cantones que en el 82, en la época de los 80 se hicieron muchos planes reguladores. El INBU fue quien lo propició, el INBU fue quien lo desarrolló. Ahora, uno de los mayores problemas que te voy a contar, para mí, tienen los planes reguladores más viejitos, es por el hecho de que venían a ser limitantes de la propiedad privada. Y recordemos que el artículo 50 de la Constitución dice que la propiedad privada es inviolable, o sea, la propiedad privada tiene un derecho. El tema es que el plan regulador decía o delimitaba zonas institucionales donde solo podía estar el Estado, pero eso sí significaba de que en 5 años el Estado tenía que comprar esas propiedades.
y hay propiedades que desde el 82 nunca se compraron, son propiedades de zonas de privados que hasta el día de hoy muchas de esas propiedades no se han desarrollado, no se han podido construir. Tengo testimonio de proyectos y lugares donde están en el puro centro de cascos urbanos, donde no pueden desarrollar, no pueden hacer edificios, no pueden hacer vivienda porque el plan regulador dice que es zona institucional. Y eso es de carácter privado. O sea, después de muchos pleitos, después de muchas cosas, ha existido toda una maraña política para intentar ver cómo se puede plantear esto. Cabe destacar que en los años, dos gobiernos atrás o un gobierno atrás, teníamos, teníamos a, lo que voy a decir meramente es para conocimiento, de la primera dama teníamos una arquitecta y la arquitecta agarró y reunió a todas las instituciones para ver cómo se podía ayudar y descubrieron que uno de los mayores problemas que tenían era Setena, porque los planes reguladores se pegaban en Setena. Entonces ella dijo, bueno, vamos a encontrarle, vamos a quitar ese cuello de botella y fue cuando, no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás, que se hablaba de los cuellos de botellas de Setena y cómo podían liberar y bueno, y se intentó ayudar para que Setena fuera más proactivo y actualmente pues tiendo a creer que es un poquito más liberador en esa línea para poder plantear. Pero en la parte técnica hay todo un sistema técnico para poder desarrollar un plan regulador. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Y parte también de lo que estaba leyendo, porque di que, ¿qué ocupamos para poder hacer un plan regulador, verdad? Estaba viéndolo en la página del Limbo. Me imagino que ya varios lo han investigado, enfatizando igual con la ley 4240, la ley de planificación urbana. Lo único que, o sea, no hay como un requisito específico de una receta de cocina. Lo que dice nada más, incluye la planificación estratégica como planificación espacial, como instrumentos a disposición de los gobiernos municipales para planificar y gestionar el desarrollo urbano en su cantón. ¿Cuál es el costo del servicio? Variable. Es estrictamente proporcional a las condiciones particulares de cada cantón. Requisitos: preparación preliminar, diagnóstico territorial, formulación de la propuesta, asesoría, revisión y adopción de un plan regulador. O sea, como que yo Tatiana, diga, perdón, y que la duración Tatiana, son de 18 a 24 meses, de acuerdo a la municipalidad. Entonces, queda así como muy generalizado, ¿verdad? El poder investigar un poco más de cómo intervenir y realizar esos planes reguladores. Dime. eh, contamos ya con la participación del ingeniero Gerald Villalobos, entonces me gustaría como que bueno, si lo puedes presentar y tal vez él nos pueda ampliar un poquito. Conoce un montón de este tema, fue mi profesor, entonces quiero, bueno, usted que es la anfitriona, que lo presente, ya pueda hablar ahí con don Gerald. Bueno, más bien, muchísimas gracias, don Gerald, por acompañarnos hoy. No sé si ya puedes, porfa, encender tu micrófono. Este es tu espacio. Sinceramente, muchos hemos estado consultando y preguntando sobre el tema de los planes reguladores. ¿Qué son? ¿Para dónde vamos? Nosotros como profesionales o usuarios, como pueblo en general, ¿qué podemos hacer para ayudar y tener planes reguladores? Iniciamos hablando que no todos los municipios tienen, y muy importante, ¿en qué recae si no se tiene esa planificación territorial? Don Gerald, como bien lo mencionó Jonathan, tiene bastante experiencia en planes reguladores, entonces queríamos aprovechar tu expertise y primero que nada agradecer por dar este gran apoyo a proyectar. Muy importante, tenemos público en general, estudiantes, ingenieros, arquitectos, entonces agradecemos tu colaboración. Buenas noches. Gracias. No sé si me escuchan bien. Fuerte y claro. Este, bueno, pues muy buenas noches a todas las personas que están participando y pues muchas gracias a Jonathan que me informó y me invitó a participar con ustedes hoy. Bueno, efectivamente, he participado en varios planes reguladores. Eh, la empresa ha hecho, creo que de los planes reguladores más recientes que hicimos nosotros y que ya está aprobado y publicado, esa es la modificación del plan regulador de Cantón de Paraíso que se publicó creo que en febrero de este año. Y pues
trabajamos también con el Cantón Central de Cartago para que les hicimos la licencia ambiental para la modificación del plan regulador del Cantón Central de Cartago, que se publicó hace como 3 meses. También ya está aprobado y aprobado por CETENA, por el INBU y en vigencia. Estamos trabajando con el Cantón del Guarco, ya con licencia ambiental, y estamos en la fase final de revisión del INBU. Esperamos que el Guarco pueda publicar próximamente ya su nuevo plan regulador. Bueno, ya hemos trabajado en otros cantones más, desamparados, que por ahí estuvo un tiempito detenido, pero bueno, ya está viendo a ver si se reactiva, y por ahorita estamos trabajando también con el plan regulador de Palmares, que es un plan regulador que se ha hecho desde cero y bueno, está bastante avanzado, ya tenemos cifras aprobados. Eh, pues sí, efectivamente aquellos cantones que no tienen plan regulador tienen una situación muy complicada. La aprobación de permisos de construcción, el otorgamiento de usos de suelo, el otorgamiento de visados municipales, todo se hace basado en las leyes nacionales, leyes que están hechas, leyes y reglamentos que están hechos para todo el país y que no consideran las particularidades propias de los cantones. Entonces es muy difícil, por ejemplo, para un funcionario municipal dar usos de suelo cuando no tiene una normativa clara de qué es lo que aplica en una zona o qué debe autorizar o qué no debe autorizar, ¿verdad? Eh, por ahí incluso han habido algunos pronunciamientos de instancias judiciales donde se dice que si no hay plan regulador, todos los usos tienen que otorgarse, si no conformes, por lo menos condicionales, ¿verdad? Entonces no hay manera de decir que no a un uso que puede ser molesto, que puede ser incómodo o peligroso para otros usos ya existentes. De tal manera que sin plan regulador la gestión del territorio es muy difícil. Eh, Escuché algunos de los comentarios que ustedes hacían, por ejemplo, bueno, la participación de la CETENA. Yo, escuchando un poquito a Jonathan, coincido con él. Yo solo cosas buenas puedo decir de CETENA, ¿verdad? Es una de las instituciones más ordenadas en el tema de la gestión de expedientes, en el tema de revisar objetivamente lo que se presenta. Y nosotros, como le digo, pues hemos tenido solo experiencias buenas con CETENA. Yo no les puedo decir que se nos haya trazado un plan regulador porque CETENA no haya trabajado diligentemente. Tenemos ya 4, casi 5, para ver, Paraíso, Huarco, Cartago Centro, Desamparados, 4 de viabilidades ambientales aprobadas, gestionadas, y para el caso de Palmares tenemos IFAs aprobados. Entonces todavía no está la licencia ambiental porque se gestionó en 2 partes, pero digamos que ya está casi, por lo menos la parte de los IFAs aprobados. Entonces, luego de cinco trámites en CETENA, todos exitosos, yo no puedo decir cosas malas de CETENA. Este, y con respecto a la gestión de otras instituciones, en el caso del INBU, pues hay que entender que ellos hacen lo que pueden haciendo en todo el país, al igual que la CETENA, pero normalmente si el consultor es transparente en todo lo que presenta, y eso es una de las formas en que nosotros actuamos con CETENA. A CETENA, cuando presentamos información, yo les digo, pídame todo lo que ustedes necesiten, porque el que más claro tengan ustedes todos y el que más transparente sea todo, es más fácil para ustedes revisar y más rápido tengo yo las aprobaciones. Entonces, en ese sentido, pues, como les decía, de CETENA, solo cosas buenas puedo decir. Respecto de la utilidad de los índices de fragilidad ambiental, pues eso depende mucho. Hay cosas que en los índices de fragilidad ambiental en el decreto actual no son claras y depende mucho de cómo lo aplique el consultor, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, el proceso de integración, y depende mucho de que el consultor le encuentre un sentido de aplicación práctica y de aplicación real en el territorio. La zonificación nace de los índices de fragilidad ambiental, porque de eso se trata, que tenga la variable ambiental aprobada. Lo que pasa es que en muchos casos, desafortunadamente, se ve el tema de ese tema como un requisito más y la viabilidad ambiental como un documento más que se aporta, ¿verdad? Y no se aprovecha realmente el potencial que tienen los hijos.
Han habido intenciones e iniciativas por cambiar el decreto actual. Yo al decreto actual no le cambiaría casi nada, únicamente le aclararía el proceso de integración y para mí es una herramienta muy, muy útil, por lo menos en la forma en que la trabajamos nosotros. Eh, y ustedes podrían, como les digo, sí, buscar los expedientes ambientales de estos cantones que yo les mencioné y ver la forma en que se ha trabajado el tema de la variable ambiental. Eh, Hay mucha necesidad, efectivamente. Actualmente, pues, hay mucha desinformación entre el público en general. Las personas se asustan cuando escuchan un plan regulador, ¿verdad? Pero ciertamente, como bien lo decían ustedes antes, y en eso yo coincido, es una herramienta de desarrollo. Cuando se aplica correctamente la ley de planificación urbana y se define una política de desarrollo urbano que efectivamente lleve objetivos claros y metas claras, el plan regulador necesariamente es un plan de acción. Eh, y así, por ejemplo, en la forma en que lo aplicamos nosotros, cuando definimos políticas de desarrollo, lo vemos de esa manera, con sus líneas estratégicas, con sus objetivos, con sus metas, todas a 5 años, como dijo Jonathan por ahí. Y pues objetivamente cada 5 años ese plan regulador tendrá que revisarse con los respectivos escenarios de desarrollo urbano. Uno de los problemas que tienen los planes reguladores viejitos del 2018 para atrás es que en el manual del INGU no existía ningún mecanismo de revisión del logro de objetivos en esos planes. Entonces son planes reguladores que no tienen metas, que no tienen objetivos, que no tienen mecanismos de revisión y no se sabe si le están haciendo un bien o le están haciendo un mal a los cantones en los que se están aplicando. Particularmente en los que nosotros hemos trabajado y hemos hecho modificaciones, eran planes reguladores viejos altamente restrictivos y que le venían al cantón como una camisa de fuerza, más que como un instrumento de desarrollo. Actualmente, pues, si ustedes pasan por Paraíso, empezarán a notar cambios ya muy fuertes. Ya está una afluencia importante de grandes empresas que se están empezando a localizar en los últimos meses en Paraíso. Y bueno, de un análisis que hizo el MIVA recientemente, de buenas prácticas municipales en el plan regulador, Paraíso fue uno de los mejor calificados. Entonces, efectivamente, tiene que ser una herramienta de desarrollo y hay una serie de elementos que pueden aprovecharse para eso. Eh, por lo demás, pues quedo a la orden y pues ahí podremos seguir haciendo aportes conforme se desarrolle los diferentes también, valga la redundancia, aportes de otros compañeros. Y pues reitero el agradecimiento de que me permitan estar aquí compartiendo experiencias con ustedes. Muchas gracias, Gerald. Solo para hacer un comentario, Gerald es profesor en esta línea, en la línea de ordenamiento territorial. Yo estuve un tiempo en sus clases, recibí bastante formación, lo poquito que sé, puedo decir que fue mucho del curso que llevé con Gerald. Y a mí me interesa mucho hacerte una variable, también una consulta, Gerald. Eh, ¿Por qué siente usted que no se ha sabido vender, vender la idea, y esto en el gremio de arquitectos, en el gremio del colegio, que no se ha sabido vender la idea de las virtudes que tiene un plan de ordenamiento territorial que viene a ayudar a equilibrar el desarrollo y a resguardar el tema ambiental? ¿Por qué cree usted que tal vez no se ha sabido poder impulsar esto? Y es que, Jonathan, en muchos casos hay un costo de oportunidad de por medio. Por ejemplo, si un alcalde tiene que tomar la decisión, o un consejo municipal tiene que tomar la decisión entre invertir 150 millones en un plan o redireccionar ese presupuesto, esos 150 millones de infraestructura, a cosas que la gente puede ver y tocar, ¿verdad? En cuanto a desarrollo de calles, en cuanto a desarrollo de infraestructura social, áreas públicas y demás, probablemente su decisión va a ser obvia en el sentido de que van a tomar el camino de invertirlos directamente en esa infraestructura.
por un sentido de obtención de beneficios a corto plazo y no solo de beneficios para la comunidad, sino también de beneficios o capitalización política, ¿verdad? Los planes reguladores llevan un proceso de participación ciudadana que es muy complicado. Si ustedes escuchan los diferentes foros que se realizan sobre planes reguladores, normalmente uno de los argumentos que se esgrimen es que tiene que haber participación ciudadana, es que tiene que haber participación ciudadana, pero si a esos panelistas ustedes les preguntan cuántos procesos de participación ciudadana han hecho, probablemente la respuesta sea cero, ¿verdad? Entonces la participación ciudadana es complicada de hacer, eh, no es fácil pararse ante una audiencia de más de 100 personas, sobre todo si han habido también movimientos que les han dado información errónea y que los tiene a la defensiva a toda esa audiencia. No es fácil convencer a esas personas de que están ante un plan que les puede traer beneficios, ¿verdad? Aunque en muchos casos sean palpables. Entonces, los planes reguladores desde ese punto de vista tienden a no ser populares y por eso es que las decisiones tienden a irse hacia el lado de desarrollo de infraestructura y desarrollo de elementos que la gente lo tiene como una necesidad inmediata. Ahora, cuando uno piensa en que a través de un plan regulador puede generar incluso beneficios fiscales para la municipalidad, cuesta un poquito ver cómo, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del tema de cómo se maneja una municipalidad o un territorio sin plan regulador, es interesante pensar en la plataforma fiscal, o sea, las zonas homogéneas. Todos los planes, todos los cantones, casi todos, ahorita creo que muy pocos no tienen su propia plataforma fiscal. Y en ese mapa de zonas homogéneas se establecen sectores que ya están tributando, que pagan como comercial, porque son los sectores más caros. Sin embargo, sin plan regulador no están reconocidos oficialmente como comercial, por ejemplo, ¿verdad? Y esas zonas siguen una línea de desarrollo, casualmente por el costo de la tierra, siguen una línea de desarrollo hacia lo comercial, sin que tengan, como les digo, una clasificación o usos claros de qué se puede desarrollar ahí desde el punto de vista eh, comercial. Entonces, el plan regulador viene casualmente a establecer cuáles son las zonas que tienen mejores opciones para desarrollarse. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de los señores del Lincoln Institute, que no sé si ustedes los han escuchado, pues se dedican a todo lo que es la gestión del territorio, eso es crear necesidad en cuanto al uso de la tierra, es crear mercado para la tierra. Es decir, el plan regulador, a la hora de establecer cuáles son las zonas comerciales, cuáles son las zonas residenciales de alta, ya de por sí está estableciendo una posible demanda de esos terrenos. Entonces, eso hace que se vayan a desarrollar probablemente con una dinámica inmobiliaria diferente. Y lo curioso es que desde la plataforma fiscal puede ser que ya las personas estén pagando, estén tributando con altos valores de la tierra, pero como no hay plan regulador, no se les reconoce casualmente ese uso. Entonces, la respuesta, creo, Jonathan, es que eh, los alcaldes o las autoridades tienden a decidirse por invertir en aquellas cosas que para la población sea más fácil evidenciar como un avance, ¿verdad? Dentro de la gestión del territorio o dentro de la gestión política de esas autoridades, más que un plan regulador, que es algo que para las personas o para el público general es abstracto, son reglamentos y son mapas, ¿verdad? Que para muchas personas también son difíciles de entender. Gracias, Gerald. Tengo una pregunta, y porque la moderadora es Tatiana, pero tengo una pregunta que en serio, aquí en esta sesión de hoy, hay estudiantes y hay arquitectos, hay ingenieros. Qué importante es el tema del ordenamiento territorial, porque usted dijo, bueno, es que un plan regulador cuesta de 150 millones a 200 millones. Bueno, es una oportunidad para el gremio, o sea, es una oportunidad para que el gremio se forme en ordenamiento territorial y pueda ser una forma más de llevar subsidios a sus familias.
¿Cómo lo ve usted en el caso tuyo, que bueno, que tenés tu empresa, que tenés todo un equipo logístico para cubrir varios cantones? Estamos hablando, como usted mismo lo dijo, de montos muy altos que se venden los servicios a los municipios, pero por ejemplo, las oportunidades de formación en ordenamiento territorial, específicamente hablándole a los estudiantes, que se puede dar para que ellos puedan tener las capacidades más adelante de ser gestores y ser generadores de cambio en sus diferentes comunidades. Gerald. Sí, bueno, las posibilidades en el país son bastante reducidas en formación. Eh, por ahí la UCR tiene una maestría en diseño urbano, ¿verdad? Creo que en la Escuela de Arquitectura casualmente. Eh, pero esta puede ser una discusión teórica eh, que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Si hablar de desarrollo urbano o de perdón, de ordenamiento territorial o de planificación urbana. Yo lo que he venido es a interpretarlo de forma práctica, más allá de lo que pueda llevar a una discusión académica o teórica, ¿verdad? Es decir, con el ordenamiento territorial nosotros pasamos a determinar diferentes zonas y dentro de esas zonas se establecen cuáles son las zonas aptas para desarrollo urbano. Ahora, ¿cómo se puedan desarrollar esas zonas? Vos lo decías bien, cómo se desarrolla la trama urbana en cada una de esas, cómo van a funcionar esas ciudades, con qué características, cómo se va a manejar el transporte dentro de esas ciudades. Ya eso va un poquito más hacia el ámbito de la planificación urbana. Pero bueno, eso, como les digo, sin ánimo de establecer una discusión académica o teórica, ¿verdad? Nada más desde un punto de vista práctico. Eh, en el país, pues, los geógrafos, la Universidad Nacional forma geógrafos con énfasis en ordenamiento territorial, pero desafortunadamente también creo que se enfocan mucho en el uso de software, en el uso de sistemas de información geográfica. Diferentes profesiones usan sistemas de información geográfica, no es exclusivo de una única profesión. Y en un plan regulador, también ustedes lo mencionaban antes, convergen muchas profesiones. Eh, en los índices de fragilidad ambiental se ocupan como mínimo 4 personas de diferentes especialidades. Eh, el ingeniero agrónomo, se ocupa el geólogo, se ocupa un biólogo, que puede ser también una persona de ingeniería forestal, ¿verdad? Y la parte de antropoaptitud puede ser abordada por un geógrafo, puede ser abordada por un ingeniero topógrafo, puede ser abordada por diferentes personas. En algunos casos se piden antropólogos, pero la participación de un antropólogo es sumamente limitada porque no hay que hacer rescate arqueológico, ¿verdad? Entonces, realmente es muy limitada la participación de un antropólogo, pero pues, por supuesto que si está dentro del equipo le aporta una riqueza adicional al estudio. Pero digamos que con esas 4 personas ya se trabajan los índices de fragilidad ambiental. A nivel de los estudios socioeconómicos, pues obviamente sí se ocupan de la parte del estudio de vivienda y de necesidades de vivienda y de renovación urbana. La participación de los profesionales en arquitectura es muy importante. Está todo el tema de transportes, eh, que normalmente pues es resorte de una persona con formación en ingeniería civil, aunque no es exclusiva de ellos tampoco, ¿verdad? Viene toda la parte de valorar los servicios, la provisión de servicios. En fin, hay una gran cantidad de profesiones que participan. Y las opciones de formación acá en el país pues son limitadas y hablamos de ordenamiento territorial, porque, como les digo, la oferta que tiene la UCR se basa más que todo en el tema de diseño urbano, de planificación urbana. Eh, Sin embargo, pues sí se puede conseguir a nivel de fuera del país alguna formación académica en, en ordenamiento territorial. En el caso mío, la formación mía en ordenamiento territorial la recibí en Guatemala y pues creo que hemos tratado de aplicarla de la mejor manera acá en Costa Rica. Pero efectivamente convergen muchas profesiones y no es exclusivo el ámbito del diseño urbano, digamos, como lo enfoca la UCR. Se necesita tener un panorama muy amplio de la gestión del territorio
porque si ustedes ven ahorita los problemas que han surgido con los planes reguladores, ha sido casualmente por el enfrentamiento entre lo urbano y lo rural. El gran problema que hubo en Pérez Celedón fue porque se empezó a tratar el tema de la ciudad de 15 minutos y desafortunadamente fue mal interpretado el tema de la ciudad de 15 minutos y todo el sector rural interpretó esa necesidad de llevar todo hacia la ciudad de 15 minutos como una amenaza a lo rural. Entonces, el panorama cuando hablamos de ordenamiento territorial tiene que ser amplio, no podemos pensar solo en lo urbano, también tiene que pensarse en el desarrollo rural y por eso hay que dar cabida a todas las especialidades que vienen por este tema. En la participación ciudadana, pues hay una serie de especialidades que participan ahí, por ahí están los sociólogos y también estos profesionales que son de la Universidad Nacional, que son de la carrera de planificación económica y social. Entonces, sí, hay un gran nicho de trabajo en el país, hay una oferta académica muy débil en el país y de alguna forma pues habrá que solucionarlo. Gerald, muchísimas gracias. Le has dado bastante valor a este conversatorio con tu gran conocimiento. Y vieras que parte de lo que has mencionado, consultan que hablaste del plan regulador de Paraíso. ¿Dónde propiamente se Ajá. puede encontrar ese plan regulador? Yo les puedo pasar la gaceta en la cual fue publicado. Yo le puedo, cuando yo tengo contacto de Jonathan, yo le puedo pasar la gaceta a Jonathan y ahí me imagino que la podrá compartir Perfecto, con, con ustedes. Ujú. perfecto. Más Con bien, todo gusto. muchísimas gracias. Además, tenemos una consulta en el chat. No sé si nos podrías ayudar a evacuarla. Indica la arquitecta Ruth Quiroz. Buenas noches. ¿Será que en algún momento los planes reguladores serán obligatorios? Desconozco eso. ¿Ya se ha definido o simplemente se deja a decisión de los municipios? Bueno, esa es una interesante pregunta. De acuerdo con la ley de planificación urbana, pues es una obligación, pero es una obligación sin plazo, ¿verdad? Ahorita no sé si ustedes se han enterado, yo tengo una gaceta por ahí también, está publicado a consulta una posible modificación a la ley de planificación urbana, donde se estaría modificando el destino de los fondos del impuesto de construcción, de ese 1%, de ese tope de 1% que se cobra como impuesto a la construcción, para que las municipalidades, a partir de los fondos que recaudan por impuesto a la construcción, generen un fondo para planificación urbana que pueda ser utilizado, obviamente, en el desarrollo del plan regulador, pero no exclusivamente en el plan regulador, sino en otras iniciativas tendientes a la mejora del desarrollo del país y específicamente la parte urbana. Y también se estaría modificando, como les digo, esto es apenas una publicación que se hizo de primera vez para consulta ciudadana, se estaría incluyendo un transitorio en la ley de planificación urbana en el que se estaría dando, a partir de la modificación, cuando sea efectiva, se le estaría dando un plazo de 2 años a todas las municipalidades que no tienen plan regulador para que inicien el proceso. Ciertamente se establece ese plazo, pero no se establece, por lo menos en la publicación que yo vi, no se establece ninguna sanción para los municipios que no lo hagan, ¿verdad? Me imagino que tendrá que existirla. Eh, pero sí, efectivamente ya está por lo menos en corriente legislativa una iniciativa que le pondría plazo a todas las municipalidades que faltan para que inicien su plan regulador. Perfecto. Más bien, muchísimas gracias. Por el momento no tengo más consultas. No sé si alguien gusta levantar la mano o realizar una intervención. No le he preguntado a la persona, pero no sé si Eric podrá ahorita ayudarnos. Eric Ledesma hizo una pregunta muy interesante en el chat de Proyectar y generó bastantes comentarios al respecto. Eric, no sé si ya evacuaste tu consulta, si deseas aprovechar ahorita la experiencia de don Gerald. No sé si nos estás escuchando. Tati, ¿me escucho? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Buenas noches y muchísimas gracias a Gerald y a Jonathan por haberlo invitado. Sí, bueno, recientemente estaba atendiendo
una pareja de norteamericanos que querían comprar una propiedad bueno, en la parte de Virí, que pertenece a Barba. Y cuando me entregaron el uso de suelo, la propiedad estaba afectada por dos tipos de zona especial de protección y zona de protección forestal. Cuando empezamos a indagar un poco sobre estas afectaciones, el propietario de la propiedad ya nos había facilitado a nosotros un plano de catastro con el alineamiento porque el terreno colinda con una quebrada y en el alineamiento del limbo teníamos un retiro marcado de 15 metros. Cuando fuimos a hacer la consulta a la municipalidad, la arquitecta de la municipalidad de Barba nos indicó que el retiro para efectos de permiso de construcción no era el de limbo, no era el de 15 metros, sino que había que establecer uno de 40 metros, porque ese era el que estaba pidiendo el plan regulador. Entonces prácticamente nos quedamos sin unas terrazas que ya habían hecho los propietarios del terreno para poder construir la casa. Aparte de eso, en la propiedad hay un bosque, ¿verdad? Hay un bosque, hay una zona boscosa y sobre ese bosque también nos marcaron un retiro de 40 metros. Entonces, una propiedad que era muy, muy grande, ¿verdad? Muy rica a nivel de paisaje, que ya tenía una intervención previa por parte de los propietarios, quedó reducida nada más creo que como a 1.200 metros cuadrados. Es una propiedad de 5.000 y algo metros cuadrados y el área constructiva quedó en 1.180 y resto metros cuadrados, en una parte donde ya ahí no hay vistas hacia San José, donde ya lo que tenemos son unos taludes bastante fuertes. De hecho, también hay una limitante muy importante y es que el uso de suelo nos dice que no se puede construir en propiedades que tienen un 40% de pendiente. Y sacando ya las curvas de nivel, la parte que no está intervenida tiene un 46% de pendiente. Entonces también nunca había topado, ¿verdad? Como con tantas restricciones, como con esta municipalidad de Barba. Muchas gracias, Eric. No Con sé, gusto. si podrías agregarle algo a la consulta que hace don Eric. Eh, bueno, yo no había escuchado esa característica del plan regulador de Barba. Sé que en Heredia hay un plan regulador que se publicó también hace, creo que el año pasado, no sé si fue el de Barba, la verdad ahorita no lo ubico. Bueno, yo escuchando ese comentario tuyo estoy sorprendido también. Hay una, no soy abogado, ¿verdad? Ni pretendo hablar como uno, ¿verdad? Esas son cosas que se deben consultar con el especialista, que es un profesional en derecho, pero hay una cuestión que se llama jerarquía de la norma, y es que hay que entender que el plan regulador es un reglamento, y como reglamento tiene una jerarquía inferior a la ley, sobre todo a las leyes que son específicas, ¿verdad? Con esto me refiero a que un reglamento no puede establecer cosa diferente a lo que establezca una ley, porque la ley tiene una jerarquía superior. Eh, yo recuerdo hace varios años que en el plan regulador de Escazú se intentaron establecer retiros con respecto a los cuerpos de agua diferentes a los que establecía la ley forestal, y bueno, tuvo varias reacciones desde el punto de vista jurídico y al final se tuvieron que derogar esos artículos por una cuestión de jerarquía de normas. O sea, la ley forestal está por encima del reglamento del plan regulador. Entonces, el plan regulador no podría como reglamento establecer cosa diferente de lo que pide la ley, ¿verdad? Ahora, lo que sí se puede hacer en el plan regulador es establecer por medio de una zonificación diferentes zonas de protección con respecto a los cuerpos de agua. Si estas zonas de protección se definieron como un buffer de 40 metros, entonces eso sí podría ser factible. Pero como retiro, bajo el mismo concepto que tiene la ley forestal como área de protección, pienso yo que no podría ser y habría una incompatibilidad con la jerarquía de la norma, pero eso tendría que valorarse con un especialista en derecho, ¿verdad? Pero sí me sorprende bastante esa, esa situación, si es que lo están manejando como un retiro. Eric, ahí te dejo, te puedo pasar el contacto
de don Gerard. Creo que te puede ayudar bastante, porque tiene bastante conocimiento con este enredo de qué aplica y qué no aplica. Muchas gracias, Jonathan. Y, incluso, como una escuela vieja, me refiero yo, cuando digo escuela, una forma de hacer planes reguladores en donde, por ejemplo, se establecían como parte del reglamento de zonificación las áreas de protección, se le hacía un buffer al trazo de los ríos y se establecía como una zona que era parte del reglamento de zonificación. Muchos planes reguladores viejitos tienen ese problema. ¿Qué es lo que sucede? Que el cauce cambia de posición por un evento hidrometeorológico extremo, ¿verdad? Y el área de protección se mueve con el cauce porque es inherente al cuerpo de agua. Y cuando eso se establecía en los planes reguladores, eh, los predios quedaban afectados por un área de protección que ya no existe, que ya había dejado de ser porque el cauce se movió. Ese fue un ejemplo que tuvimos nosotros, bueno, en todos los planes reguladores de Cartago que nos ha tocado modificar, tienen ese problema. En Paraíso Centro había una quebrada, en el plan regulador viejo, en la zonificación, se habían marcado las áreas de protección, la quebrada se movió y entonces los dueños de esos predios quedaron afectados por un área de protección que tenían que respetar a pesar de que ya la quebrada iba por otro lado, ¿verdad? Mismo problema sucedió en el Guarco y mismo problema idéntico encontramos en Cartago Centro. Entonces, hay que tener en cuenta que las áreas de protección asociadas a cuerpos de agua son zonas de restricción, son áreas, perdón, no son zonas, son áreas de restricción de no construcción, no son zonas de uso. Igual, por ejemplo, Jonathan hacía un comentario que también en alguna escuela vieja de confección de planes reguladores se delimitaban zonas institucionales y resulta que las instituciones nunca se llegaban a instalar ahí, entonces esas zonas quedan en desuso, ¿verdad? Realmente la parte institucional no es una zona como tal, es un uso que se puede dar dentro de una zona comercial, dentro de una zona mixta, pero no es una zona como tal. Y en planes reguladores viejitos también nos hemos topado con este problema y hemos tenido que irlos quitando. Por ejemplo, se demarcaba una escuela en sí misma como zona institucional. Entonces, si la escuela quería crecer, ya no podía porque se salía de la zona, ¿verdad? Y eso, todo eso hay que irlo arreglando en los planes viejitos. Hoy día creo que en los planes reguladores más recientes que se están haciendo ya ese tipo de cosas ya no suceden, pero todavía quedan algunas personas que insisten en que hay que hacerlos así. Bueno, pues tendrán su forma de pensar y eso se respeta, sin embargo, acarrea muchos problemas a la hora de gestionar adecuadamente el territorio. Claro, efectivamente. Y comento un poco lo que dicen acá en el chat. Dice, Rocío, asumo que por eso estaban vendiendo la propiedad, aparte de lo que comentaba Eric. No sé quién será Kat, cualquier cosa indica que todo eso que decía Eric Ledesma deprecia el valor del terreno. Y muy importante lo que estás comentando ahorita, ¿verdad? Que en relación, y dice igual acá que lo que está indicando don Gerald, en relación a de las zonas de protección, no perdemos el área, solo tenemos una restricción de uso. Pero ahí Correcto. deseo recaer a lo que hablas de los planes reguladores viejitos, porque menciona Marta, bueno, que ella ingresó un poco tarde a la sesión, pero ella tiene la duda con respecto a los planes reguladores de municipalidades que ya están, se podría decir, caducados o no son del todo una realidad en el cantón. ¿Y cómo se aplica en caso de que aún no se hayan modificado según lo que establece la ley de planificación urbana? Sí, desafortunadamente esos planes reguladores viejitos son esos planes que yo les decía que se crearon sin ningún mecanismo de seguimiento. Es decir, la política de desarrollo, si ustedes buscan esos planes reguladores viejitos, normalmente no tienen. Y si la tienen, pues nadie sabe dónde está, ¿verdad? Entonces, no se sabe cuál es la finalidad, qué buscan esos planes reguladores. Como no tienen un mecanismo de seguimiento y de medición, entonces se transforman únicamente en reglamentos de uso de suelo, que se aplican porque están aprobados, ¿verdad? Pero que efectivamente puede ser que en la actualidad no estén aportando ningún valor al desarrollo del cantón en el que se aplican y que podría ser que en muchos casos, como los ejemplos que yo les he mencionado, sean más bien una camisa de fuerza para el desarrollo de ese cantón en lugar de ser un instrumento
de desarrollo. La decisión de modificarlos, desafortunadamente, pues es también una decisión política, ¿verdad? Los órganos de la municipalidad que deben de tomar esa decisión eh, está básicamente en la administración y en el órgano político, que es el Consejo Municipal. Sin embargo, como esos planes reguladores no tienen mecanismo de medición, de seguimiento, la decisión de modificarlos no es objetiva. O sea, no depende de un dato en el cual se pueda justificar objetivamente que ese plan regulador ya no sirve y hay que cambiarlo, sino que se transforma entonces en una decisión política para entrar en el proceso de modificación de ese plan regulador. Y depende, un proceso exitoso de modificar un plan regulador depende mucho también del consenso político que exista en la municipalidad, del interés que tenga el jerarca, el alcalde, porque de eso depende también que esta persona logre el consenso entre los regidores, que son los que toman la decisión. Acuérdense que el proceso, de acuerdo con el Código Municipal, de la toma de decisiones de planificación urbana le corresponde al Consejo Municipal, no le corresponde al alcalde. O sea, aunque el alcalde quiera convocar la modificación del plan regulador, él no puede hacerlo si el Consejo no toma el acuerdo correspondiente. Aunque se entre en un proceso de contratación y se hagan estudios, las fases importantes, como por ejemplo la audiencia pública, el envío al INBU, todo tiene que ser por acuerdo del Consejo, el envío a la CETENA, todo tiene que ser por acuerdo del Consejo, de tal manera que si el Consejo no está de acuerdo o no hay consenso político en el Consejo Municipal para poder actuar en la modificación o actualización de un plan regulador, pues desafortunadamente no se puede hacer. Perfecto, Gerald, ya muy claro. solo para dar un comentario, Gerald, algo que me recuerdo cuando tuvimos la capacitación, es el hecho de que hay un tema de consulta ciudadana y eso mucha gente lo desconoce. O sea, dentro del paquete grande que es el plan regulador, hay un proceso de consulta ciudadana y tiene que hacerse en todas las zonas donde va a ser afectado el plan regulador. O sea, zonas donde van a haber delimitaciones, tienen que hacerse diferentes procesos. Un ejemplo muy claro, aquí en Nicoya está un proceso del plan regulador y se están visitando todas las comunas haciendo procesos bueno, de información. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchos de nosotros no sabemos que nuestros propios cantones están haciendo planes reguladores y debiéramos de ser parte de eso, porque al fin y al cabo eso va, en cierto modo, a beneficiar o a afectar nuestro desarrollo profesional, porque nos va a dar lineamientos en las diferentes, a nivel de las diferentes zonas donde ejercemos y donde trabajamos. Entonces, es importante tal vez ampliarnos un poquito de eso, de lo que es la, eh, la, conce- la conexión con las comunidades. Y bueno, antes que todo hay que tener en cuenta que un proceso de participación ciudadana no es lo mismo que hacer una encuesta, ¿verdad? A veces cuando uno da resultados de participación ciudadana, por ejemplo, mm, un cantón acá metropolitano hace poco se sacó a constatación el plan regulador y dentro de las especificaciones técnicas, la municipalidad solicitaba que el consultor tenía que garantizar que participara al menos el 5% del total de la población del cantón, ¿verdad? Eso es imposible. Imagínense ustedes en un cantón que tenga, digamos, 60.000 habitantes, por hablar de un cantón que tenga una población de mediana grande, que tenga 60.000 habitantes, estamos hablando de que tiene que haber una participación de 3.000 personas. En los ejemplos en que hemos participado nosotros y que hemos desarrollado procesos participativos exitosos, se logra una participación dentro del 1 y el 1,5%, de tal manera que el 5% es casi imposible, ¿verdad? Y aún así, algunas personas quieren comparar los datos de participación con una encuesta donde se garantice un margen, incluso un cálculo de error en cuanto a las respuestas y demás.
de primera entrada hay que tener presente que el proceso participativo es voluntario y muchas personas desde antes, cuando ya se les convoca a un proceso de participación, ya han tomado su decisión de no participar, ¿verdad? Entonces, eh, esto es imposible, pues, obligar a que estas personas vayan. Tampoco se puede comparar el proceso participativo con una encuesta donde se garantice una población N, ¿verdad? Y se pueda calcular un margen de error en las respuestas, porque no es así. Eh, Ahora, hay que tener en cuenta de qué forma participa la población. Volviendo un poquito a la vieja escuela de los planes reguladores, se hacía el plan regulador y se le llevaba el plan regulador hecho a las poblaciones, ¿verdad? Para comentarles, bueno, así quedó, ¿verdad? Y tratar de hacerle algún ajuste de acuerdo con lo que aportaran las, las, las diferentes organizaciones y los participantes del sector de la población. Pues esto era un enfoque participativo que ya está superado, ¿verdad? Evidentemente, en el proceso participativo se hace un diagnóstico y en ese diagnóstico tiene que participar la población. Entonces, el equipo técnico obtiene datos de diferentes instituciones con los cuales diagnostica, pero esos datos hay que tamizarlos de acuerdo con la percepción de las personas en el diagnóstico. Ese es un primer momento de participación ciudadana. Un ejemplo muy claro, si ustedes bajan datos de ARECEP sobre transporte público, puede ser que encuentren que en algunos sectores hay rutas de buses y ustedes van a decir, mira, bueno, este sector tiene transporte público porque en ARECEP hay una ruta de transporte público ahí. Pero si usted va y le pregunta a las poblaciones, dicen, mire, sí, pero ese bus de ahí entra una vez al día, ¿verdad? Entonces, ¿hay transporte público? Sí. ¿Es suficiente? No. Y ese, si es suficiente, solo lo determinas con consulta a la población en el diagnóstico. Otro ejemplo muy claro, si ustedes bajan datos de eh, la Caja Costarricense respecto de la ubicación de BAIS, nosotros nos hemos dado cuenta que en algunos cantones la Caja reporta que todos los distritos tienen un EBAIS, ¿verdad? La población de esos distritos está atendida, perfecto. Pero te vas al campo y resulta que todos los EBAIS están concentrados en una única localización, como si fuera una clínica grande para ese cantón. Entonces, las poblaciones de los diferentes distritos tienen que trasladarse todos hasta el centro para recibir atención. Entonces, en los datos oficiales, todos los distritos tienen EBAIS, pero en la práctica, solo el distrito primero tiene atención en salud, porque todos los demás tienen que trasladarse hasta ese distrito para recibir la atención. Entonces, ¿hay EBAIS? Sí. ¿Es adecuado? No. ¿La ubicación es adecuada? No. Pero eso solo lo determinas con consulta a las poblaciones. Entonces, hay un componente de diagnóstico, un primer momento de diagnóstico donde tenés que determinar mediante instrumentos de consulta eh, la opinión de estas personas, pero de tal forma que pueda ser sistematizada. Y para eso hay profesionales, como les decía, tanto de sociología como de planificación económica y social, que pueden realizar esos instrumentos de consulta. Y hoy día hay herramientas que permiten sistematizar la información muy rápido, haciendo formularios digitales, ¿verdad? Luego de que pasas el diagnóstico, te vas a la parte de los IVA. Esta es una parte técnica que tiene, sin embargo, su participación ciudadana porque tiene la posibilidad de entrar en una fase recursiva, entonces donde las personas también hacen aportes, ¿verdad? No sobre la parte técnica, porque la parte técnica está debidamente normada en el decreto 32967, pero sí, las personas pueden hacer aportes que llevan a la población, que llevan a establecer una propuesta de desarrollo que puede sufrir cambios. Entonces, ahí estamos en un tercer momento. Eh, y finalmente, llegamos a la parte donde, ahora sí, lo que resulta tanto del diagnóstico como de los estudios ambientales, ya se logra cristalizar en una propuesta de desarrollo, que la propuesta de desarrollo es, en los términos del decreto de los IFAS, es una prezonificación, es una zonificación desde el punto de vista ambiental, de la cual se deriva la zonificación socioeconómica que va para el plan regulador, ¿verdad?
y a final de cuentas entonces llevas esa zonificación a consulta. En la experiencia nuestra, lo que hacemos es el diagnóstico, hacemos la fase de talleres para diagnóstico, ¿verdad? Y antes de presentar la propuesta de desarrollo se hace una segunda fase de consulta de talleres, porque vieras que aunque se derive una propuesta de desarrollo de datos técnicos, siempre hay observaciones muy atinadas de la población. Yo tuve un caso donde nosotros, después de varios estudios técnicos, habíamos determinado que una zona era industrial, ¿verdad? Y en los talleres un señor se me acerca y me dice, vea, qué tirada, es que eh, mis propiedades tienen acceso por servidumbre de paso y ustedes están dejando la zona como industrial. ¿Será que me van a dar patente industrial aunque tenga acceso por servidumbre de paso? Y el señor tenía toda la razón. Le dijimos, no, señor, no le van a dar nunca patente, ¿verdad? Eso no puede quedar así, tenemos que cambiar. Sus propiedades no pueden quedar en zona industrial. Así como ese ejemplo, pues hemos tenido muchos otros en donde la gente desde su óptica puntual hace observaciones sumamente importantes para el proceso, ¿verdad? Y finalmente, pues está la audiencia pública. Eh, que la audiencia pública ya es el último espacio de recepción de observaciones. Depende de cómo el consultor maneje la fase ambiental. Puede ser que para la audiencia pública ya todo esté hecho y no haya mayor posibilidad de hacer cambios, pero eso ya depende mucho de cómo lo maneje el consultor, ¿verdad? Sí hay posibilidad de plantear propuestas de desarrollo que dejen margen de maniobra para la audiencia pública, pero eso ya depende de cómo trabaje cada quien. Y posteriormente a la audiencia pública, pues ya se hace un informe final ya de las observaciones que han habido. Nosotros de las audiencias públicas que se han desarrollado en Cartago, pues gracias a Dios hemos tenido muy buenas experiencias. Este, de las poblaciones en Cartago, pues hemos topado, para nosotros son casos excepcionales. Son personas, bueno, la audiencia pública del Cantón del Guarco ha sido una de las audiencias más ordenadas que yo he visto. Las personas sumamente educadas, todos hicieron sus aportes, todo se mantuvo en un marco de respeto sin necesidad de levantar la voz ni nada, y creo que se llegó a un plan regulador bastante bueno. En Paraíso tuvimos situaciones, al principio algunas personas no estaban de acuerdo, ¿verdad? Y hicieron una oposición fuerte. Cuando se dieron cuenta ya de los beneficios que podía traer, varias de esas personas se acercaron a nosotros más bien, e incluso ofrecieron disculpas por lo que en un momento quisieron tal vez hacer algún tipo de disturbio, ¿verdad? Ya después se dieron cuenta que el plan regulador realmente les favorecía, y la audiencia pública terminó también sumamente ordenada. Eh, en la de Cartago no estuvimos presentes porque la de Cartago Centro la organizó propiamente la municipalidad de Cartago, pero por lo menos de las audiencias públicas de Huarco y de Paraíso de Cartago podemos decir que han sido sumamente ordenadas, y pues nosotros no tuvimos más que después felicitar a toda la población de esos cantones por la forma tan educada en que participaron. Pero sí es importante tener en cuenta que para la audiencia pública debe haber un reglamento. La audiencia pública no se puede hacer sin un reglamento, y ese reglamento lo aprueba el consejo, lo realiza el consultor, ¿verdad? Y obviamente dependerá de cada consultor cómo realiza el reglamento de audiencia pública. Don Gerald, muchísimas gracias. Queda muy, muy amplia la explicación. Mañana le escribo para ver si está dentro de su agenda que tal vez podamos dar una charla gratuita vía Zoom de este tema de planes reguladores, tal vez ver qué lleva un plan regulador, cuáles son sus partes, qué podemos conocer y también que nos ofrezca sus servicios a nuestra comunidad y cuidado no que más de uno requiera generar alguna alianza comercial con usted y para que tengamos una mayor amplitud de este tema. Tenemos espacio en diciembre, nos quedan 2 fechas, o si no, ya abrimos agenda en enero. Entonces, mañana podríamos coordinar, si le parece. También te quería comentar, bueno, ya casi van a ser las 8:30, que acá en el chat indican, vamos a ver, don José Arias, y sé que ya lo has estado mencionando, y recalco, muchísimas gracias por tu gran valor a este conversatorio. Indica cómo pueden los planes reguladores adaptarse a los cambios en las necesidades de la comunidad y las tendencias urbanas
como el aumento de la densidad poblacional y el desarrollo sostenible. Claro. Bueno, es una pregunta sumamente importante. eh, por el fondo también nos llevaría a una conversación bastante amplia. Eh, un aspecto importantísimo para considerar en el tema del aumento de la densidad es la valoración y la modificación de los planes reguladores cada 5 años. Por ahí creo que Jonathan lo mencionó. En realidad, pues hay que aclarar un poquito que realmente la ley de planificación urbana no establece la modificación a 5 años. Más bien, esta modificación de cada 5 años viene dada por el Manual de Planes Reguladores que emitió el INVO en 2018, donde se estableció lo que se llama la matriz de seguimiento. Y esta matriz de seguimiento lo que solicita es que tiene que haber un plan quinquenal, es decir, un plan de 5 años, con una serie de proyectos adicionales que faciliten que el plan regulador logre sus objetivos. Y pues obviamente las metas, ¿verdad? Entonces, al cabo de los 5 años, se van haciendo evaluaciones y al final de los 5 años se determina si ese plan regulador cumplió o no cumplió, ¿verdad? Y si debe hacerse algún ajuste en el rumbo que lleva en la política de desarrollo. Pero con el tema de las densidades, un aspecto importantísimo es tratar de cuantificar eh, eh, que los servicios alcancen para todos. Eh, por ahí hay un escritor norteamericano que se llama Oliver Dolphus, que dice que cuando la densidad de población es muy alta, los servicios se deterioran más rápido de lo que se pueden reponer, porque se hace un uso muy intensivo de ellos. Por el contrario, cuando la densidad de población es muy baja, los servicios se hacen muy caros, porque tienen que ser costeados entre muy pocas personas. Entonces, la ciencia está en lograr la densidad óptima de ocupación del territorio, que a final de cuentas viene a ser aquella densidad de población que pueda ser atendida con todos los servicios en ese periodo por lo menos de 5 años, ¿verdad? Y a los 5 años venimos a revisarla. Eh, a veces es muy difícil hacer que las instituciones participen. Instituciones claves como el AIA, ¿verdad? Eh, es una institución muy grande y sin embargo, en algunos casos nosotros hemos tenido experiencias muy satisfactorias con el AIA en donde ellos incluso nos han demarcado cuáles son las áreas con deficiencias en la provisión de agua, cuántos usuarios pueden atender, cuál es el aumento en la demanda de usuarios que ellos pueden atender anualmente y hasta cuánta población podrían llegar satisfaciéndola sin ningún problema. También están las asadas y las asadas normalmente saben muy bien dónde pueden dar agua, dónde no pueden dar agua. El AIA hace unos años había hecho un trabajo que a mí me pareció magnífico, solo lo hicieron para 2 cantones, para Moravia y para Escazú. No sé por qué no lo hicieron para el resto del país o por qué no lo han venido actualizando, donde hicieron un estudio de limitantes y potencialidades en la producción de agua potable con base en 3 variables. Entonces la IA determinó, por ejemplo, si existen fuentes de producción de agua, ¿verdad? Si existe la infraestructura necesaria hidráulica para la producción de agua y si las fuentes tienen el líquido suficiente para abastecer a la población, porque puede ser que haya fuentes de agua, pero que no tengan líquido suficiente. A mí me tocó ver un caso en Desamparados, donde una asada, esto que era perdón, en el Guarco, donde una asada, creo que era la de Higuito del Guarco, nos decía que, vean, nosotros tenemos agua, fuentes hay. El problema es que nos alcanzan exactamente para la gente que hay ahorita, ¿verdad? No podemos soportar crecimiento muy fuerte o crecimientos abruptos de urbanizaciones o de condominios porque no les vamos a poder dar agua. Entonces, involucrar a estas instituciones clave es indispensable para poder determinar cuál es la densidad óptima de ocupación del territorio. Sin que nos quedemos, el problema, como les decía, es que si somos muy restrictivos, la densidad va a ser muy poquita. Y si la densidad es muy poquita, los servicios se van a hacer caros. Probablemente las asadas y el AIA ya no le va a interesar hacer mejoras porque no tiene la suficiente cantidad de clientes. El transporte público probablemente ya no va a llegar como se debía porque hay muy poca gente, ¿verdad? Entonces, los servicios se van a encarecer. Si hay demasiada gente,
como les decía, con referencia a este autor, a Oliver Dolphus, los servicios se van a deteriorar más rápido de lo que podemos reponerlos. Entonces, las instituciones van a tener que esforzarse por tratar en un periodo muy corto, tal vez, de establecer tuberías de provisión de mayor diámetro, porque las que hay ya no dan abasto, porque se deterioraron muy rápido, ¿verdad? Los servicios ya no van a ser de calidad, porque si hay mucha gente y los buses ya no dan abasto, los buses probablemente se van a deteriorar por la gran cantidad de personas, más allá de su capacidad, etcétera, etcétera. Entonces el tema está, la ciencia está en determinar esa densidad óptima de ocupación del territorio con la participación de las instituciones clave. Excelente, muy amplia la respuesta. Muchísimas gracias y considero que queda muy, muy claro. Agradecemos a todos su participación, su colaboración. Vamos a cerrar con la pregunta de ACAT. Si tienen alguna otra duda y la desean hacer por Jonathan o mi persona, que tenemos el contacto de Gerald, la podemos evacuar y o cualquier cosa, ver de qué manera la podemos solventar. Indica, consulta. Hay un tema con lotes que en algún momento se les llama lotes no conformes, por lo que no cumplen con las medidas mínimas y demás regulaciones para los mismos. ¿Cómo se puede manejar eso o cuáles serían las recomendaciones? Igual con los anchos de las aceras, la parte de movilidad y la ley 7600. Ok, bueno, esta parte es, bueno, todas las partes del plan regulador son Tediosa. determinantes, sí, sí, pero hay un reglamento que tiene que ver, que establece la ley de planificación urbana, que es el reglamento de mapa oficial. Y si ustedes revisan los planes reguladores que existen actualmente, casi ninguno lo tiene, ¿verdad? El reglamento de mapa oficial es el reglamento que establece las necesidades de desarrollo de área pública y las formas en que se va a hacer el desarrollo de estas áreas públicas. Eh, una forma práctica es referirse, por ejemplo, a las guías que tiene el Colegio Federado. El Colegio Federado tiene una guía para el desarrollo de áreas públicas y en esa guía tiene fichas de cómo de cómo debe ser la infraestructura de las áreas públicas. Por supuesto que las municipalidades pueden desarrollar esos elementos, pero si ya el Colegio Federado ha hecho investigación y ha desarrollado esas guías, por ejemplo, en los casos en que nosotros intervenimos, establecemos una referencia directa para visibilizar esas guías y para que la municipalidad las utilice, ¿verdad? Por ahí no solo está la guía de desarrollo de área pública, bueno, creo que esa misma guía establece normas de arborización urbana y una serie de aspectos que son importantísimos. Pero un tema clave, bueno, mm, con las aceras ese es un tema, por ejemplo, uno normalmente si tiene las capacidades motoras al 100%, ¿verdad? No se da cuenta de las necesidades que pasa una persona con capacidad motora reducida cuando las aceras están malas y yo digo, hasta que a uno le toca caminar, por ejemplo, con un coche de bebé por la acera o con algún otro dispositivo, sea porque se lesionó o porque tuvo algún inconveniente, y ahí es donde uno se da cuenta realmente las penurias que pasan las personas con capacidad reducida, las personas que tienen que utilizar sillas de ruedas para eh, hacer uso de esas áreas públicas y cuando están en mal estado es terrible. Cuando hay gradas, por ejemplo, si usted pasa caminando una grada, probablemente no es problema para usted, pero para una persona en silla de ruedas, una grada es un obstáculo a veces sumamente difícil de salvar. Si viene una persona con un coche de bebé, pasar por un tramo que tiene gradas es sumamente complicado también en las aceras. Entonces es importante referirse a las guías que tiene el Colegio Federado. Pero quería abordar en el tema de que el desarrollo de áreas públicas normalmente se lo dejamos al desarrollo privado, es decir, que conforme se van haciendo urbanizaciones o eh, condominios, las personas tengan ahí sus facilidades de área pública y no se ha implementado en los planes reguladores viejitos, ¿verdad? En los que ya se van haciendo nuevos, sí, pero en los viejitos no hay, por ejemplo, metas sobre el cumplimiento de área pública por habitante. Por ahí hay alguna norma que establece 10 metros cuadrados, hay algunas normas en el reglamento de fraccionamientos que nos llevan más o menos a 5 metros cuadrados por habitante, ¿verdad?, de área pública, pero esas metas desafortunadamente en los planes reguladores viejitos no se han implementado. Entonces,
Algo sumamente importante con los planes reguladores recientes es establecer metas en la provisión de área pública, de tal forma que la municipalidad sepa que no es responsabilidad solo del desarrollador privado dotar de áreas públicas, sino que es responsabilidad de una inversión del gobierno local y que debe cumplir una meta también en la provisión de área pública. Por ejemplo, si establecemos que en 5 años tenemos que lograr una meta de inversión en área pública, entonces una parte muy importante es determinar cuál es el distrito más necesitado, cuáles son los barrios más necesitados, ¿verdad? Y toda esa parte se desarrolla en el diagnóstico para tratar de suplirla en los reglamentos. Por eso les decía que en los planes reguladores viejos no se sabe si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal a las comunidades, porque ya los diagnósticos ya no existen o ya están superados, se hicieron hace muchos años. De tal manera que en los planes reguladores nuevos es importantísima esa parte respecto de determinar las metas de inversión en área pública. Excelente. Muchísimas gracias por abarcar esta consulta y todas las demás. De nuevo a todos, muchísimas gracias por su participación. Fue un conversatorio muy enriquecedor. Sé que muchos evacuaron bastantes consultas y ahora más bien tendrán cuidado no más incógnitas, pero esperamos poder verlo en una segunda sesión o bien en una charla específicamente por partes para este tema. Mañana pueden encontrar la grabación en nuestro canal de YouTube de este conversatorio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Jonathan, Don Gerald, muchísimas gracias por su gran colaboración, por ayudar a proyectar y a todos los que hoy se conectaron. Gracias por las consultas. Todas las consultas fueron de gran valor. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y buenas noches. Dejo de grabar.